Hoy que ni me mira, le voy a decir una cosa. ¡Qué hombres! Mañana le vamos a enseñar el estudio de mujeres y va a ver usted lo que es bueno. Mañana, ¿Quién viene? Glenda Rondán, Mira. María Julia Muñoz Qué bueno. y Marina Arismendi, todas juntas, Un panel, para cobrarme que hoy son todos hombres. ¿Qué les parece? Un panel de primera. Panel de brujas, acá, totalmente. Yo no lo puedo decir. Espacio 609, Oscar Groa, Gonzalo Mujica, Rubén Martínez Huelmo. Muy buenos días, bienvenidos. Muy buenos días. Gracias igualmente. Y mañana, si es necesario alguna escoba, me avisan que yo acá ya tengo. Pero todas tenemos coche, ¿eh? Bueno, tanto. Sí. Bueno. Vamos a Chile por transporte tienen. Todas vamos a volar. Eso sin ningún lugar a dudas. Obviamente tenemos la campaña casi en la puerta y bueno, está la cosa medio ahí, medio tibia, ¿no? Pero hay que meterle. Y sí. Ay, las caras de los tres fue pintoresca. Sí, lo que pasa es que los tres nos miramos a ver quién arranca, entonces Sí. a veces esas indecisiones son mortales. Cualquiera. No, pero la campaña Dale, está. Sí, no, la campaña está full, nosotros por lo menos andamos tratando de animar a la gente. Naturalmente que las elecciones internas para el Frente Amplio son muy importantes. Por suerte además tenemos dos excelentes candidatos a la presidencia, Constanzo Moreira Tabaré, Constanzo Moreira. Como ustedes saben, nosotros apoyamos a Tabaré. Y después hay un abanico de posibilidades dentro del Frente Amplio excelentes, todas muy buenas. Sería un honor que nos acompañaran en la 609. Pero no es como la de los partidos tradicionales, donde ahí ellos se juegan otras cosas, entonces todo mucho más mediático. Aparece además un volumen muy importante de dinero en materia de publicidad y propaganda en todos lados, de ellos. Y nosotros tenemos otro estilo de militancia y es lo que estamos haciendo. El hombre de la plata es Gonzalo Mujica. Vaya cifras altas en esta campaña, ¿eh? Se juegan dólares. Y sí, sí, naturalmente está claro que las internas tienen significado distinto para el Frente Amplio que para los partidos tradicionales, porque ellos en las internas ordenan sus listas, además definen quién conduce la batalla contra la izquierda, ¿no? Entonces, las internas del Frente son más difíciles de calentar. Una interna de 85-15 entre dos candidatos dentro del Frente es muy difícil de entusiasmar a la gente, porque todo el mundo presiente que hay un candidato que está puesto y hay otro candidato que expresa a opiniones de un sector de la izquierda, pero en realidad no hay discusión sobre los resultados finales, nadie sensatamente se lo plantea. Y eso hace que también a nosotros nos cueste mucho mover toda la maquinaria del Frente Amplio y que la gente se entusiasme. De todas maneras, yo he notado un cambio de estado de ánimo de la gente en los últimos 20, 30 días. Anoche estuvimos con Oscar en una... Los que estuvimos en el interior vimos un interior muy entusiasmado. Sin embargo, Sí, Montevideo que le cuesta un poquito más, ¿no? Le cuesta Arrancar. más, sí, porque hay más Frente Amplistas, entonces la efervescencia que ponen los blancos y los colorados acá pega menos que en el interior, entonces la gente está más chata. Anoche tuvimos una reunión muy linda de unas 50 personas en una casa de familia allá en Punta de Rieles con Oscar y con Lucía, y yo empecé a notar un cambio de estado de ánimo. La gente está con ganas de dar una respuesta, ¿no? Es decir, de levantarse el 1 de junio, no importa el frío que haya, ¿no? Sí, la gente empezó a entender de que acá hay una batalla contra la derecha. Que en el fondo lo difícil de todo esto es hacerles entender que la cuestión no es entre Constanza y Tabaré, sino entre el Frente y los blancos y los colorados. Que es como la están encarando ellos y como a los nuestros les cuesta entender de qué se trata. Entonces, a medida que les vamos explicando de que esto es una fase de la batalla final que se libra en octubre y que hay que empezar ganando, como en el truco, bueno, la gente ahí empieza a levantar. Entonces digo, bueno, yo creo que por eso nos cuesta. Siempre es igual, siempre es igual. De todas maneras es una campaña atípica y ustedes son veteranos en este tema. Es una campaña muy atípica, es una campaña donde no hay contenidos, es una campaña donde los temas suben y bajan. O sea, es el repiqueteo diario y el tema se desvaneció. Y nos tiramos con los niños de Siria, y nos tiramos con cosas, con el no a la baja. O sea, son todas cosas que se desvanecen rápidamente. ¿O me equivoco?
Es así. las armas Es así. encontradas en Carrasco. Exactamente. Lo que sucede es que a los partidos históricos, a la oposición, creo que le cuesta encontrar el rumbo bien en todo esto. Porque, ¿qué sucede? Del 2005 a la fecha lo que hay es una globalidad que el Frente Amplio asumió, digo, que implica todos los temas. Porque si vamos a decir el matriz energética, un tema. El Frente Amplio con sus dos gobiernos lo ha enfrentado en un tema carísimo para el Uruguay, un tema también de mucho futuro, y lo viene haciendo bien. Entonces, es decir, no hay tema en el cual se pueda subir la oposición, en donde la oposición pueda decir que es un tema que el Frente Amplio en sus dos gobiernos ha descuidado. Es decir, no hay materia virgen en el temario general de la política. Entonces, es difícil esa política que están haciendo, sobre todo en Bordaberry, desesperadamente por querer tener un rol más activo que el Partido Nacional. Hay un poco de todo, porque a ver, Vázquez le habla a Larrañaga y a Larrañaga no le gusta que Vázquez le diga las cosas. La calle Pou intenta Exacto. que Vázquez le diga algo y a Bordaberry, como no le dice nada, lo va a abrazar. Digo, Es decir, pero son todos aspectos, digamos, de coyuntura, del día a día, pero no hay una visión global de los temas del país. Y en eso han perdido el ómnibus. Entonces, eso también es un poco la desesperación, porque así como uno te dice que lo importante es un ministro de Cultura, el otro sale a replicar con un sinfín de economistas que fueron los que nos llevaron al caos, y los presenta a la sociedad como si fueran una cosa nueva. Bueno, es decir, están un poco desorientados. Yo los veo desorientados. Entonces, en ese caso, yo diría que para esta campaña de las internas, yo, en lo que a mí concierne, lo veo todavía al frente entrando en caja. Ajá. Lo veo entrando en caja. Yo diría que esta campaña o la gana la gente o la perdemos nosotros. Y esa es la responsabilidad que tenemos. Está bueno decirle a la gente, ¿no? Porque que tiene el compromiso de ganarla. Porque es verdad que se podrá notar algún defecto o algún error, puede haber una lista, pero digamos el rumbo general que asumió el país, me parece que la dirigencia del Frente Amplista tiene que hacer lo que estamos haciendo todas las noches, salir a reflexionar con la gente y que la gente ponerle en el ayuda a memoria, porque la ayuda a memoria es muy importante. El otro día cuando hicimos el lanzamiento del espacio 109, Oscar hacía una larga retaíla de cómo eran las cosas cuando estábamos todos en el año 2003 agarrados a un cable pelado, porque eso es lo que tenemos que recordar, cómo estaba la clase media, cómo estaba los de más abajo, cómo estaba el Uruguay. Entonces, lo hablábamos hace un ratito con Marcos Carámbola. está bien que Bordaberry diga, por ejemplo, que el crecimiento del país empezó en el año 2003, y eso se lo voy a dejar a Gonzalo, que está en la Comisión de Hacienda. Es verdad, empezó en el 2003, pero el pasivo social que nos dejaron, ¿cuál fue? Por eso que tuvimos que hacer un Mides al otro día que llegamos. Y la redistribución... El pasivo social nunca se nota. Claro. Pero la gente no lo nota, no tenés forma de comunicarle y eso. después también el nuevo modo de redistribuir. Ahí sí. Y entonces, esas son las cosas que vamos a tener que hablar. Yo el otro día hablaba con un amigo que es muy amigo, estaba un poco desencantado y razonando, el jubilado bancario, y yo le decía, sí, es verdad, hay un impuesto a la renta que es importante sobre tu jubilación, y hay otro impuesto que va para la caja. Pero yo te pregunto... Pero hay caja bancaria. Pero la caja bancaria la tenemos, la pudimos rescatar. ¿Sabés qué? Habló y me acordé de la discusión que tuviste con tu viejo. Sí, totalmente. De la conversación que tuviste con tu papá, vaya. Bueno, yo acá teniendo esos trigos y bueno, no quiero hablar yo solo. Dale, Oscar y Gonzalo. Lo que pasa es que ustedes decían memoria y me acordé. Sí, la memoria, sobre lo que decía... Dale, no, sobre lo que decía Gonzalo, sí, no me olvido, Gonzalo y Huelmo, que comparto totalmente, sobre el tema, cómo se ha dinamizado para el Frente Amplio la campaña en los últimos días. Yo creo que había una ayuda muy grande de la oposición, sobre todo Larrañaga, con esos spots, donde la niña le pregunta a él, y entonces sobre esa base la gente se empezó a preguntar, en primer lugar, que la oposición, los blanquicolorados, deberían pedir perdón antes de pedir el voto, o simultáneamente a pedir el voto, porque estamos en un periodo democrático donde las reglas de juego son actividad electoral, internas, y después
presidenciables, pero sin duda que en primer lugar debería ser, antes que nada, disculpas a los ciudadanos uruguayos por haber dejado un país con un 40% de pobreza, con un 5% de vigencia, por haber liquidado los consejos salarios, que la prueba está que funcionan bien, los empresarios no solo no se fundieron, sino que venden más y trabajan más. Disculpas a 1.600.000 trabajadores que los dejamos sin consejo de salario, y a partir de allí entonces yo creo que le haría bien a la democracia un mea culpa, ¿no? Pero además, ligado con eso, justamente a partir de ese spot publicitario que ha hecho Larrañaga y otros, ¿no? Pero fundamentalmente Larrañaga, donde anoche con Gonzalo, producto de la propia gente y la militancia, ¿no? Le hacíamos una pregunta porque él dice: me mataste, con la pregunta, sí. La chiquilina de alfajor, y me mataste. En el Uruguay a todos nos enseñaron que Uruguay es un país agropecuario, ganadero, desde la escuela, ¿no? Entonces la pregunta de la niña o el niño, hijo de un peón rural, es: a más de 200 años de la nación, ¿por qué se esperó tanto cuando ustedes gobernaron el Día del Trabajador Rural? Ah, me mataste, seguramente va a ser la respuesta de la reina. Todo eso generó en el Frente Amplio una reacción a moverse y a salir y no a dar ni un día de tregua a la derecha. Eso es lo que nosotros estamos percibiendo en los últimos días. O sea que la campaña también ha ayudado, y ojalá que tenga más dinero todavía el que tiene para seguirla promoviendo, así la gente se mueve. Encendió motores entonces. Sí, sin duda. Sí, aparte, realmente yo creo, primero que nada, además me parece que el mensaje a la gente es decirle que vamos muy bien. Porque acá la derecha se ha acostumbrado a crear climas respecto a la seguridad pública, pero también crean climas y percepciones respecto a la situación electoral. Cualquiera que analice los resultados de las internas, desde que hay internas, los partidos tradicionales han votado muchas veces mejor que en las nacionales. Es su mejor momento electoral. Lo que logran en las internas nunca lo repiten en las nacionales. Eso es así año a año, y se puede revisar las estadísticas que están todas en internet. De modo que el Frente Amplio está marcando perfectamente, estamos muy bien, la gente entiende el proyecto, los que estamos saliendo a la calle sabemos esto que decían los compañeros, de que hay gente que está descontenta por esto o por lo otro. Yo también te digo una cosa, estoy asombrado de lo contenta que está la gente con el gobierno Frente Amplista, de lo conforme que están, porque la gente entiende perfectamente que el problemita tal que quedó sin resolver no es la cuestión, que la cuestión es por dónde va el país, dónde está mi vida y dónde estuvo antes. Hay otro tema que me parece importante, es que empiezan a votar chiquilines que solo conocieron el Uruguay del Frente Amplio. La pregunta de Martín, siempre. Yo siempre les pregunto eso: ¿cómo vamos a hacer para explicarle a los que no vieron los 90 que esto es absolutamente diferente? A los que nacieron en democracia, como decía. Es normal para los jóvenes. Claro, empiezan a votar muchachos que el único Uruguay que tienen en su memoria es el Uruguay nuestro, el del Frente Amplio. Entonces no hay una referencia histórica. Hay chicos que creen que es normal ir gratis al liceo. Y cuando yo entré al liceo, acá cerquita, al Liceo 8, me recibieron con una movilización nacional para defensa del boleto a 6 pesos. Lo pasaba Pacheco Areco de 6 a 10 pesos, y por esa batalla por el boleto estudiantil murieron 3 compañeros. Entonces, la percepción que tiene la gente, algunos jóvenes, de que hay cosas que son normales. Lo normal valió, acá costó, lo que hoy es normal costó sangre en Uruguay. Costó sangre, sí. Entonces, ahora, aquel boleto que defendimos que no subiera, ahora es un boleto gratis, en todo el país, para todos los estudiantes. Y yo sé que hay jóvenes que votan por primera vez que creen que eso es lo normal. Ya van a ver el día que no les toque un gobierno de izquierda, que es lo normal para la derecha. Ojalá que nunca lo tengan que ver, pero digo, acá las cosas que hoy forman parte de lo normal de la vida, en realidad son conquistas por las cuales se ha luchado muchísimo y que cuesta mucho sostener. Entonces me parece importante también que la gente sienta
que estas son las cosas que hay que defender, sobre todo los que sabemos que hay otro Uruguay posible que es mucho peor que el que tenemos hoy, que es el que nos están ofreciendo desde la derecha, porque en realidad también otra forma de ver la batalla que tenemos electoral ahora es decir que estamos entre un modelo seguro que ya se probó y que le da prosperidad a los uruguayos y una aventura que se probó antes y sabemos que conduce al fracaso. Porque además no hay una sola propuesta nueva, pero no hay nada nuevo. Pero hay muchas propuestas de derogar impuestos, por ejemplo. Y sí, ayer le conducirnos al preguntábamos pasado. a Eber da Rosa cómo construían las 500 escuelas de tiempo completo, Claro, ¿cómo se y nos financia? decían, claro, con el tema de los públicos privados, de la participación público-privada, tratando de que invierta la empresa privada, ¿no? En este tema. Sí, pero la propuesta tributaria es una vuelta al pasado. Claro. Y además lo que hay que explicarle a la gente, aunque tal vez los temas económicos son complicados, pero si yo toco de nuevo la forma en que se financian las políticas públicas, cambio la presión tributaria sobre el capital y la traslado a la presión sobre el consumo. Si yo retraso las mejoras de los consejos de salario y si yo disminuyo el gasto del Estado, lo que estoy haciendo en el fondo es un nuevo reparto de la torta en beneficio del capital y en contra del valor del trabajo. Es así. No hay, todas esas medidas juntas tienen un solo efecto económico final. Es que se agranda la tajada que se lleva el capital y disminuye la tajada que se lleva el trabajo en una sociedad en la cual la batalla entre el beneficio del capital y el valor del trabajo en el mercado es la batalla central que define la distribución y la equidad en una sociedad. Entonces, toda la propuesta que hacen ellos, cuando uno analiza el efecto final es un efecto redistributivo en favor del capital. Que si se le agrega la propuesta, por ejemplo, de la Cámara de Comercio, de consejos de salarios, sin la participación del gobierno. Pero Sale más de lo redondo, mismo, el negocio más de sale lo redondo. mismo, más redistribución regresiva. Entonces, por eso digo que no hay nada nuevo. Yo, cuando yo era joven, la derecha tenía más de una propuesta, porque estaba Wilson Ferreira Aldunate que siempre se desmarcaba de las propuestas conservadoras. El problema que tienen ahora es que todos piensan igual, los llevas al plano económico y todos piensan exactamente lo mismo. Entonces la propuesta que le hacen al país es una sola, volvamos al pasado. Y la verdad que ese pasado fracasó, ya lo vimos, generó pobreza, desocupación, destruyó la economía del país. Bueno, frente a esa aventura negativa lo que tenemos es un modelo que se va construyendo con errores, con pruebas, con ajustes necesarios, y porque además no somos dioses, somos personas que estamos tratando de hacer las cosas bien y a veces nos salen mejor y a veces peor. Pero en última instancia es un modelo que funciona. Y eso es lo que yo creo que está en confrontación en este periodo, ¿no? Ese panorama que pinta Gonzalo, creo que si le falta la rúbrica es la grilla de economistas que nos presentan. A mí con los nombres que me dio el doctor Bordaberry el otro día, contestando a Tabaré y a Daniel Astori, creo que está 100 palabras. Está todo dicho con la grilla. Y además digo que en la lista del nacionalismo hay algunos popes de esas políticas que están escondidos en las listas. Ahí está Ignacio de Posadas, décimo en la lista del Senado de la calle Pau, el joven de la calle Pau. Por lo tanto, digo, ese es el cierre que yo podría decir a todo lo que acaba de decir Gonzalo. Me alcanza con conocer esos nombres, esa gente, para saber que no tienen ningún tipo de renovación, ni siquiera de sostener las políticas que hemos llevado adelante, que son políticas de redistribución y de marcar yo diría un mayor perfil de la democracia. Porque durante mucho tiempo creímos o nos quisieron hacer creer que la democracia es simplemente votar cada 5 años, y no es así. Además de eso es hacer, políticas que sean justas, redistributivas, en eso, con más derechos. Es decir, Ya que estás ahí, ahora estos días con la polémica de los niños sirios que hablan de un Uruguay humanitario, de un Uruguay que no se encierra en sí mismo,
¿no? Que es capaz de ver un poco más allá, primero por la patria grande, Sí. después un poco más allá. Empiezan a decir, ¿por qué no se encargan de los niños de Uruguay que están pasando hambre? Y yo pienso que el gobierno del Frente Amplio se ha encargado, no suficientemente, porque todavía queda mucho más por hacer. Porque si hubiera sido tan fácil salir del pozo en el cual nos introducimos en los 90 y en los primeros 5 años de este siglo, bueno, entonces estaríamos metiéndonos a nosotros mismos. Pero el pasivo social que quedó ha hecho que el gobierno del Frente Amplio, desde el punto de vista presupuestal, haya dedicado sumas enormes para poder paliar este serio problema social. Ahora, se puede caminar y comer chicle al mismo tiempo. Porque vamos a decir la verdad. Creo que es absurdo que el Uruguay renuncie a posturas internacionales que son clásicas. Es como la discusión absolutamente absurda que nos introdujeron los partidos tradicionales hace poco con respecto al tema de los prisioneros de Guantánamo, ¿no? Son políticas humanitarias que el país ha suscrito desde el punto de vista internacional y que yo creo que hacen a la imagen general del Uruguay, no solamente la imagen de un país que ha resurgido desde todo punto de vista, sino que también se implementa o coadyuva con posiciones internacionales que le hacen tener el prestigio, que es innegable, que cuando un presidente de la República como Mujica va a Estados Unidos, alcanza con escuchar la hora, a los 54 minutos que dura la conferencia de Mujica frente al Banco Mundial, para darse cuenta cómo es la cosa, cómo se recibe al mandatario de Uruguay, que es nuestro representante internacional. Por lo tanto, me parece que ese discurso también es un discurso que intenta exacerbar, como que estamos descuidando a los niños, y la escolaridad y la vida social, y que favorecemos a estos niños que son hijos de un desastre internacional como es el de Siria, y donde Uruguay, con un núcleo muy pequeño de niños que van a venir, intenta de una manera u otra dar una señal internacional. Bueno, me parece que eso precisamente es perder la globalidad. La señal internacional y a la interna de Y a la nuestro interna. país diciendo, a ver, da el paso el gobierno, pero comprometámonos todos. Exactamente. Que podemos hacer también. Es decir, me parece que es ahí, en estos pequeños, grandes detalles es donde yo, lo que decía al comienzo, es decir, los gobiernos del Frente Amplio han actuado en todo el universo de posibilidades políticas que se plantean. Estas cuestiones internacionales también las asume con la la lógica del país y por supuesto también en la dimensión social y económica del país, porque tampoco podríamos decir traemos a 1000 niños, no, traemos un núcleo acotado a los efectos de ayudar con este drama político internacional, pero además de eso también hacer una señal importante a nivel internacional, a nivel regional, es decir, que nos ocupemos de esas cosas y también a nivel del país, ¿por qué no? No, yo vuelvo a insistir en lo que dije hoy respecto a la necesidad de que los ciudadanos merecen una explicación de por qué la aplicación de tantos años de política económica y social por parte de estos gobiernos que trajeron justamente la pobreza a esos niños que por suerte se están recuperando, 40% de pobreza en el Uruguay, donde impactó fundamentalmente a los niños y a la juventud. Resulta que ahora aparecen como maestros, esto lo digo muy respetuosamente, lo he dicho en los debates en la Cámara, ¿no? Porque 200 años de administración de un país, se supone que esa capacidad de administración debe tener una brújula, debe haber tenido en su momento una brújula, ¿no? Yo los escucho mucho. Ahora, parece que ahora se dieron cuenta que hay pobres, cuando hace 9 años atrás ellos fueron los que lo generaron. Parece que ahora hay todavía algunos síntomas de indigencia, que todavía no lo hemos resuelto totalmente, pero el 5% de indigencia pasamos a un 0,5%. Y esa pobreza que en su momento estos maestros Desempleo. de hacer política, desempleo, claro, 40%, 20% de desempleo, sin consejo de salarios, sin ningún tipo de posibilidad de que los trabajadores discutieran los salarios, con una aplicación de política de shock que en cada rendición de cuentas, Gonzalo y vuelvo, en cada rendición, en el presupuesto nacional y en cada rendición de cuentas, la oposición nos reclama. Acá hay que hacer un ajuste fiscal, porque esto no se va a sostener. Claro,
Es lo que ellos proponen, pero es lo que ellos hicieron, lo que estos maestros que hoy le dicen al Frente Amplio, La grilla que ha de gobernado, economistas la que forma que ha gobernado y al país, cómo se debe hacer, ellos ya lo hicieron. Y eso, ¿Qué más se le puede pedir a un burro o esperar a un burro que una patada? Me parece que vino de golpe. Entonces el tema es que yo los escucho, lo escuchamos con mucha atención, porque siempre la oposición en algunos casos puede tener razón, con dudas respecto al porcentaje de dudas que siempre tenemos, pero estos maestros que no nos vengan a decir cómo hay que hacer cuando ellos gobernaron durante mucho tiempo y dejaron el país como lo dejaron. Y los niños pobres, ellos dicen que se preocupen de los niños pobres. Son los mismos que gobernaron y que aplicaron aquella política de shock. Todos recordamos, hablando de impuestos, del impuesto a los sueldos, del salario mínimo que era 800 pesos y que no se podía... ¡Dígalo de vuelta! 800 pesos. 800 pesos. El salario mínimo 800 pesos. Desde 3 salarios mínimos, de un salario a 3 salarios mínimos, 3.5% de impuesto al sueldo. Más para vos y para tu tía Gregoria. Y para tu tía Gregoria también hay, porque de los 3 sueldos a 6 de 3 salarios mínimos nacionales a 6 el 4,5%, política de shock. Simultáneamente con eso sacamos los consejos salarios. Era lo que decían los compañeros. Ahora, ¿quién de los que están escuchando y los que lo están viendo ha oído decir de si los consejos salarios continúan o no continúan? Cuando dicen que los consejos salarios continúan, pero hay que hacerle algunas reformas, hay que hacerle algunos mecanismos, que era un poco lo que decía que sacar Lo al que Estado. la- recién, sacar al Estado y en definitiva sacar los consejos Es lo que hace salarios. la Cámara de Comercio, más honesta en el Yo planteamiento, termino ¿no? con esto, simplemente ojalá que los jóvenes, que recién hablábamos, que consideran que todo esto es normal, porque por suerte se han acostumbrado 9 años de que esto aparece como normal, sepan que las políticas económicas que ellos plantean ahora ya fueron planteadas en su momento cuando estos maestros eran gobierno y dejaron el país como lo dejaron. La retaguardia de las políticas neoliberales en el mundo está en la derecha uruguaya. Y en el mundo fracasó y bueno, podemos hacer una recorrida, pero están sus políticas económicas, están agazapados y están desesperados. Y yo diría, corremos el riesgo de seguir una pirámide sin escrúpulos por parte de la derecha para pedirle el voto a la gente. Le piden el voto a la gente y después le sacan los derechos. Eso ya ha pasado y es lo que hay que salir a decir, pero con datos de la realidad, porque acá no estamos elaborando algo teórico, no, hay datos de la realidad. ¿Hay más trabajo? Sí hay más trabajo. 6% 7 de desocupación, 6% 7 de desocupación, que preocupa mucho, pero había un 20%. Que las cámaras de la construcción pidan la posibilidad de un ajuste a la ley para que el trabajador de la ley del jubilado vuelva a trabajar en la construcción porque no hay oficiales especializados, esto dice a las claras de que vamos bien, como dice Tabaré. De que más uruguayos, por ejemplo, hagan turismo en el Uruguay, Sí, claro. ¿no? Son cifras que hablan de la realidad. ¿A quién le toca? ¿Puedo decir una sola cosa? No sé, Presidente, dígale al compañero. Le corresponde a Gonzalo. Dígale al Eso es compañero segundo, pero Mujica. creo que le permito una le interrupción. voy a dar Pero pie. claro, mijo, hable tranquilo. Le voy a dar pie. Con Pepe acá adentro Cuando- es difícil, es ¿eh? difícil. Cuando nosotros decimos de la globalidad de temas que abordó el gobierno, los gobiernos del Frente Amplio, podemos referirnos, por supuesto, a lo que tú acabas de decir, del turismo interno, que eso mejoró también por las mejoras salariales. Pero un tema que me parece que no hay que perder de vista y que quizás los jóvenes deben profundizar, que quizás no nos preocupa mucho todos los días, pero cuando el sector financiero queda en manos de piratas, sucede lo que vino en el año 2000 y antes, cuando se le regalaban los bancos a los amigotes. Y en ese tipo de cosas, yo le quiero que Gonzalo, que está especializado en nuestra Comisión de Hacienda, nos recuerde todo el periodo de la crisis bancaria y la seriedad con que ha manejado las autoridades económicas del gobierno del Frente Amplio. ¿Por qué no ha habido pan de azúcar? ¿Por qué no ha habido comercial? ¿Por qué no hay gente como Ron o Benamú y otra banda más que anda? Peirano, todos aquellos. Gonzalo, yo creo que es un tema a destacar, porque la sanidad financiera La económica recuperación del del país, banco hipotecario. eso viene, ahí va. A los Viene- dos bancos, República y Hipotecario. me parece ¿no? que está en las macropolíticas que ha definido el Frente y que las ha llevado muy bien.
Claro, porque además nosotros hemos logrado que el país sea confiable a nivel internacional, cosa que ellos lo habían transformado en una cueva de ladrones. Porque la explicación de la crisis del 2002 está en la política económica que se siguió antes de la crisis. Y lo que se hizo antes de la crisis del 2002 fue pegar al país, a Argentina, pegar el valor del dólar en Uruguay, el valor del dólar en Argentina, para permitir que, secreto bancario por medio, siguieran viniendo todos los capitales negros que se evadían de Argentina. Ese era todo el proyecto. Cuando en Argentina hubo una crisis y los dueños de capitales se los llevaron para otro lado, se hundió el Uruguay junto con la Argentina. No hay misterio. En el 98 devaluó Brasil y Uruguay tomó una decisión de política económica, que fue seguir con Argentina. ¿Y por qué la tomó? La tomó porque dirigían al país los estudios que vivían de traer plata de Argentina para colocar en el secreto bancario uruguayo. Dirigían el país y tomaban las decisiones para que su negocio siguiera caminando. Y por eso fue que 2 años después, cuando quiebra Argentina, quebramos nosotros con ellos. Fíjense Cristina, y todos, que nosotros venimos de pasar, estamos hablando de una crisis que ni siquiera fue regional. Brasil nunca entró en crisis. Fue una crisis de Uruguay y Argentina, y casi nos cuesta el país. Y nosotros venimos de pasar durante estos años por la peor crisis del capitalismo desde que comenzó, porque esta crisis es mayor que la del 29. Venimos de pasar, y los uruguayos ni cuenta nos dimos. Bastaba mirar a los costados del país para ver cómo la vivieron otros, para ver cómo la pasó Brasil, cómo la pasó Argentina, cómo la pasó el mundo. Acaban de decir los compañeros, Uruguay estábamos con 6% de desocupación. Bueno, España tiene 25% de desocupación, Estados Unidos está con el 8% y no lo pueden bajar. Tienen más desocupación que Uruguay desde hace 5 años. Hay familias enteras sin trabajo. Por supuesto. Entonces digo, en medio de esa crisis nosotros vivimos como el periodo de mayor crecimiento de la historia del Uruguay. Y en el gobierno de ellos, la pequeña crisis de Argentina, que era propiamente argentina, nos arrastró casi al abismo. Bueno, acá está la diferencia entre un modelo sólido y una entelequia creada por 4 banqueros y 3 abogados para beneficio de 5 estudios. Y sostenida solo por eso. Si uno se acuerda de todo lo que le demandó a la gente, ¿no? Corralito, los únicos ahorros sin poderlo sacar del banco. No da la audición y todas esas cosas, esa frase simple se te pone un poco más, ¿no? Pepe, ¿Qué, mijo? los uruguayos no pueden votar a Alibaba. No, pero ni en pedo. Para atrás ni para tomar impulso. Y le voy a decir algo a estos que andan diciendo que traemos 100 niños afuera. Si ser pobre implica no poder ayudar, no quiero ser pobre. Porque el repartir miseria no existe. Si tengo un mango o tengo un pedazo de pan y lo puedo repartir, lo voy a repartir. Porque el Uruguay tiene que ser solidario, como fue siempre. ¿Estamos? Ahora que Pepe dice eso, ¿no? Yo nunca pude entender, por ejemplo, cuando me contaban mis abuelos que cuando venía un familiar más de Italia, siempre decían, otra boca más para comer y... Claro, donde comen venían, 4, comen 5. Claro, pero ellos venían con el hambre europeo de la guerra y con todas esas cosas que les traían. Fue algo que yo nunca pude entender. No entiendo ahora esto de los niños de Siria que vos lo planteaste de esta manera. Pero mija, pero escúcheme una cosa, hay que ponerse a pensar que sí tenemos problemas, que sí hay botijas que todavía están para ayudar, sí, es cierto. ¿Está? Pero eso no quita que podemos tender una mano y también ayudar. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no, nos estamos haciendo miércoles como personas. ¿Está? En la agenda de los partidos tradicionales habrá estado los niños pobres, los jóvenes y los trabajadores, nunca estuvieron. Y si estuvieron con la mira para otro lado, como lo dije recién con aquella política de donde le sacaron a la gente. O sea, en las agendas, en los programas, si es que lo tienen, y que se van a disputar en octubre, hay que ver el papel que juega la gente en la agenda política de estos partidos tradicionales, la gente, los trabajadores, la pobreza.
y compararlos con lo que ha venido haciendo el Frente Amplio, con hechos concretos y lo que está escrito en el único programa que el Frente Amplio tiene. Tú que decías, ¿qué rol juega la gente? Por ejemplo, Vázquez daba en su discurso del sábado más o menos un poquito de lo que se ha dicho, que los trabajadores de la educación no van a tener participación, van a tener voz, pero no van a tener voto. Tampoco va a pasar en ACE. No hay una agenda de derechos recortada por ahí que evidentemente... ¿Qué van a hacer con el MIDES? Que para ellos es un gasto. Ahora dicen que Para ellos es un gasto. ¿Y con qué ajuste lo van a dejar? Dicen que ahora están a favor de las políticas sociales. ¿Políticas sociales para qué sector? Van y vienen. En fin, hay para porque Sería la buena. sociedad... Yo sacaría todas las puertas giratorias del palacio, mijo, porque esto da De más todas vueltas que maneras, perro para dormir. como dice que van a gestionar mejor el gasto, porque la calle Pou dice que lo gestionó mejor mientras fue presidente de la Cámara y ahorró muchísima plata. El tema es gestionar mejor y ahorrar, bajar el gasto público. Sí, bueno, Ahora pero dígame que con los blancos llegué mejor, me voy a reír afuera y vengo otro rato. Vamos. Usted quería salir, por eso se va. Claro, lo que pasa es que la trampa en la discusión de la gestión, de la mejora de la gestión, la trampa es vincularlo al gasto. Ahí está la trampa política. Y yo estoy dispuesto a discutir cualquier mejora de gestión de cualquier sector del Estado. Pero si me lo vinculan al gasto, en realidad la mejora de la gestión es una excusa para bajar el gasto. Y eso es redistribución en sentido negativo. Porque lo que quieren es bajar el gasto social del Estado. Entonces, la excusa de que estoy preocupado por la gestión y por lo tanto quiero recortar el gasto, vincular el problema de la gestión con el gasto, es una trampa ideológica que le hacen a todos los uruguayos. La gestión es un tema, podemos discutirlo a carpeta abierta, del lugar que sea, pero si yo la gestión la vinculo siempre con el gasto, entonces en realidad el tema es el gasto y la gestión es la excusa. Esto es el cangrejo y la piedra, ¿no? Entonces nos ponen la piedra de la gestión y abajo de la piedra está el cangrejo de recortar el gasto. Lo han hecho todo el tiempo. Yo recién pensaba, estaría bueno revisar las actas de cuando se creó la ley, se votó la ley en el Parlamento por la cual se creaba el MIDES. ¿Qué dijeron del MIDES en ese momento ellos? Qué día, ¿no? ¿Qué dijeron del histórico, MIDES? qué ¿Qué dijeron del histórico. MIDES? Y bueno, vale la esa es la posición pena real. buscarlo, ¿no? En estos días y poder Lo recordarlo. votaron, Gonzalo, lo votaron. Sí. Pero yo recuerdo a un legislador de Rocha que se mofaba de la cantidad de dinero que se daba en aquel primer impulso, que no fue después, no se generalizó durante todos los años. Lo calculaba por día, decía, pero no ves, es muy poco. Si dabas mucho, era mucho gasto. Si dabas poco, es decir, lo votaron para cumplir, pero en definitiva no lo votaron con mucho convencimiento. Últimos 5 minutos nos quedan. No sé, a ver, el que sea que se fue para el otro lado. No sé quién viene, porque acá recibimos gente y no sabemos quién es. Me parece muy bien. Escuchá, yo estaba volvió Jonathan. Sí, le estoy cuidando los coches acá a los maestros. Escuchen, miren que están cuidados los coches. Están ahí para la salida. Lo único que le digo, de verdad, es una buena. Podemos hacer, porque esta semana es reivindicación, para mí. Porque me estuve hablando con... Yo limpio los vidrios, ¿viste? En los semáforos. Y tengo muchos artistas que se arriman. ¿Cuándo hacemos una televisión nacional para artistas nacionales? No quiero ver más a Tinelli, ¿me entendés? Quiero ver artistas nacionales. Yo le pregunto una cosa. Usted, al único que le limpia los vidrios es a Paul. No, ¿qué apola? Todo. ¿Vos te crees que Paul es el único que está cuidando que es artista? Escuchá. El único que es artista de Paul, ¿sabes cuántos artistas hay en este país que tienen, pero gana? A ver, los Yo teatros... sé que Paul le habla a usted. Pero No me sé. llena la cabeza. A ver, Bueno. y él me llena la cabeza, es como si lo tuviera incorporado. Pero quiero, de verdad, artistas nacionales que aparte no digan, che, lo primero que le preguntan es, vos, ¿a qué te dedicás? Soy artista. ¿Y de qué trabajás? Hay que erradicarlo eso, ¿me entendés lo que te digo? Un artista tiene que ser un artista, no solamente en la comedia nacional, se lo pido por favor. Artistas nacionales, eso, que la radio tenga más productos. Tener una radio para pasar música, no, en una buena digo, vamos a poner producto adentro. Si hablamos de que tenemos que tener contenido, vamos a dejar un poco la cáscara y a meter un poco el contenido.
Les pido eso de la voz de la calle, ¿no? Nada más. Y más vale que lo hagan porque no le saca el auto. Es así. Totalmente. Oscar. Hay que decir algo ahora porque así no sigue cuidando el auto. La ley de comunicación, la ley esa está ahí, la tenemos la ley de medio. Pero está dobándose como un lechón, hace como 4 años que se está dobando. No es nada fácil, Explicarle lo de la Bueno, mayoría, pero como recordar funciona. que los artistas se jubilan por una ley Sí, que claro. fue votada en estos Claro. En este gobiernos. periodo. Ahora. Estamos de acuerdo que, voy a decir algo, se logró algo, todavía no está, ¿me entendés lo que te digo? Las Porque no se sabe cómo reivindicaciones aportar, porque el que gana en un teatro gana 2 mangos y el que trabaja en televisión gana mucha plata, entonces no le sirve aportar para jubilarse por ese lado y se abre una unipersonal. Hay que hacer una equidad, ¿me entendés lo que te digo? Porque, por ejemplo, el Paul no abrió nunca una unipersonal, que siempre él me llena la cabeza, porque había que luchar, ¿me entendés? Y ahora que en el momento de coso se dan vuelta un poquito las cosas, ¿me entendés? Cuando le toca el bolsillo, a los muchos que son revolucionarios, en los artistas estoy hablando también, muchos que dicen, yo apoyo el cambio, y en el momento que la papa queman, se dan vuelta, ¿me entendés? Entonces yo digo que siempre, cuando la panza pesa mucho más que otras cosas. Hay que encargarse. A ver. Hay que encarar eso, dice. Me gustó. Ya esa es la actitud. No, si yo Estoy lo feliz. veo, Y ya lo estaba veo escribiendo, sentado en viste el que estaba parlamento. escribiendo. Lo veo sentado en el parlamento usted. Sí, Ojalá. Es un tema que quizá, con total franqueza, hay que profundizar más. No, y lo que se ha avanzado, justamente se ha avanzado porque el Frente Amplio Nosotros, ha promovido. Hay que apostar a la Ha cultura. promovido, ha escuchado a los compañeros del SUBA cuando estuvieron en la Comisión de Legislación de Trabajo, cuando estuvieron en otro lado, con esta propuesta y estos proyectos y jubilarse por la actividad que realmente se despliega. No es una actividad secundaria, muchos de ellos tienen no solo capacidad, sino han dedicado la vida a algo que consideran para ellos fundamental, como es la actuación. En nuestro grupo tenemos una compañera que es actriz y que vive de otra cosa, no vive de su actuación, porque no puede. Y eso ha generado en las distintas comisiones que se lograran avances en ese tema. Yo termino diciendo... Un minuto para cada uno va a quedar, ¿eh? Termino diciendo nada más que estamos en instancias fundamentales para el país. De 40% de pobreza bajamos a 12%, que el 5% de vigencia se bajó un 0,5%, que hay 1.600.000 trabajadores en los consejos salarios, entre ellos la trabajadora doméstica por primera vez en la historia, entre ellos el trabajador rural por primera vez en la historia, y hubieron un tiempo suficiente para que esto hubiera sido generado antes. Quiere decir que los datos de la realidad dicen que porque hay Frente Amplio hay esto, y que la gente no se olvide, que la gente en el momento de poner el voto medite y lo piense. Es lo que nosotros venimos diciendo, y el trabajador que no puede votar. Pepe dijo alguna vez, creo que fue Pepe que dijo alguna vez, el chancho no puede votar por Cativelli. Y entonces es como poner al zorro a cuidar los pollitos. En ese sentido creemos que no debe haber equivocaciones. Hay ciudadanos, muy buenos ciudadanos trabajadores que votan al Partido Nacional, al Partido Colorado, bueno, que lo piensen y que sepan cuáles son las consecuencias. Un minuto cada uno, porque ya casi nos quieren echar, ¿eh? No sé si se dieron cuenta. termino como empecé. Esta elección de octubre, ¿la gana la gente o la perdemos nosotros? Nosotros lo que tenemos que hacer de aquí a octubre es seguir trabajando, sistematizando toda la información posible para hacer esa gran ayuda a memorias. Aquí hemos manejado en 1 hora de tiempo algunos temas. Y volveremos. Y claro que sí que volveremos. Vamos a hacer rendir la semana y media que nos queda, Solsona, ¿eh? Pero de Mucho, aquí a las mucho. internas vamos a seguir en el último empujón y después, por supuesto, A empezar a discutir. a la trinchera de octubre. Gonzalo. Nada, que hay que hacer lo que tenemos que hacer y hay que ganar, y vamos a ganar. Vamos a dar un batacazo ahora en las internas, vamos a mostrar que el Frente Amplio sigue siendo la primera fuerza política del país, y eso nos va a dejar encaminados para ganarles en octubre. Yo creo que les vamos a ganar en primera vuelta y con mayoría parlamentaria, pese a todo lo que dicen. Así que cada uno tiene que hacer su parte y esos éxitos están ahí al alcance de la mano. Muchísimas gracias, cómo los extraño, Dios mío, quiero volver un poquito al Parlamento, no estar encerrada por acá. Bueno, yo me voy volando y mañana vuelvo con la escoba y con las chicas. Uy, mañana va a estar ¿Qué día para nosotros mañana, complicado lo de mañana. Tan salado los bombones, dijo uno y chupaba un gatito enorme, negro.
Bueno, qué machismo empedernido. No, feminismo y pedernido, mañana estamos rodeados de mujeres. Volvemos mañana con Glenda, con María Julia, con Marina. Qué felicidad. Hasta mañana. Gracias. Gracias, Cristina.